En la clase de hoy vamos a hablar sobre la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma fue el más vasto y más poderoso imperio durante muchos años. ¿Cómo es posible que tan gran imperio haya caído? Siempre se atribuye como una de sus principales causas a las invasiones bárbaras. Pero, ¿esto es así? ¿O hay razones más profundas para explicar su caída? A lo largo de esta clase intentaremos dilucidar las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Para comprender la caída del imperio, es importante entender quiénes fueron los romanos. Para ello, debemos ir a sus humildes orígenes, cuando Roma aún no era el coloso que conocemos. A través de toda su historia, los romanos sintieron de un modo intenso que existe una fuerza ajena al hombre que éste debe tener en cuenta. Necesita el hombre subordinarse a algo, su esencia es siempre religiosa, ya que significa un salto más allá de la experiencia. La clave para el estudio de Roma es la siguiente: la mentalidad romana es la mentalidad del campesino y del soldado, no la del campesino ni la del soldado por separado, sino la del soldado campesino. El destino del campesino es el trabajo inaplazable. Con su solo trabajo no logrará nada. Tiene que esperar pacientemente la ayuda de fuerzas que no comprende y menos aún domina. Sus virtudes son la honradez y la frugalidad, la previsión, la paciencia, el esfuerzo, la tenacidad y el valor, la independencia, la sencillez y la humildad frente a todo lo que es más poderoso. Estas también son las virtudes del soldado. El vigor y la tenacidad del campesino son necesarios al soldado. Su habilidad práctica contribuye a hacer de él lo que el soldado romano debe ser. Algunas veces tendrá que ser albañil, otras tendrá que ser zapador, en otras tendrá que abrir caminos y construirlos. Ha de trazar un campamento o una fortificación, medir un terreno o tender un sistema de drenaje. En la familia y en el culto del hogar se formó el temple romano. Allí adquirió la consistencia que debía convertirlo en hombre de costumbres austeras, pero sin rigidez, solidario, sin obsecuencias, y siempre dispuesto a ofrecer la vida por su comunidad. La educación recibida por el romano en el seno de la familia tenía un propósito práctico: cultivar la tierra y defenderla con tenacidad de sus enemigos, fueran estos plagas, desastres o ataques armados. Fue el romano un hombre austero, sobrio y cortante como una espada, pero supo siempre que la espada es un instrumento, un medio y no un fin en sí misma. Al principio este sentido de dedicación se manifiesta en formas humildes, en el hogar y en la familia, luego se ampliará en la ciudad-estado y culminará en la idea imperial. La religión romana fue primero la religión de la familia y luego de su extensión el Estado. La familia estaba consagrada y por tanto también el Estado. Va a decir Cicerón que el origen del poder en Roma, su desarrollo y su conservación se debían a la religión romana. Horacio declaraba también que la sumisión a los dioses dio al romano su imperio. También aportará el griego Polibio que lo que distingue al Estado romano y lo coloca sobre todos los otros es su actitud hacia los dioses. Muy bien, una vez que ya hemos desarrollado en estas brevísimas líneas, vamos a hablar un poco sobre qué fue el Imperio Romano, qué constituyó, qué fue lo que le dio la grandeza
y vamos a tratar de resolver cuál fue la principal causa de su caída. Este es el problema que vamos a tratar de resolver en lo que resta del video. El Imperio Romano fue una civilización unida, cuya característica principal era la aceptación absoluta e incondicional de un modo común de vida, adoptado por todos aquellos que habitaban dentro de sus límites territoriales. Todo era un único estado. Para el ciudadano del imperio, el mundo exterior al Imperio Romano era bárbaro. Suelen atribuirse como causas del Imperio Romano un imperio que se encontraba totalmente corrompido y enviciado por la expansión del lujo y por una especie de debilidad innata que se descubría en la sangre de las razas mediterráneas. ¿Pero estas son causas suficientes para explicar su caída? ¿Quiénes fueron en realidad los bárbaros? Los bárbaros no eran exclusivamente germanos. Estaban constituidos por distintas razas, como por ejemplo la eslava, los mongoles, bereberes, etc. No tenían un respeto sorprendente por la mujer, como el que podría haber imaginado un ideal caballeresco. Tampoco formaban sociedades libres, sino que eran dueños de esclavos, y no deseaban, no intentaban ni soñaban la destrucción del poder imperial. Lo que más querían era poder pertenecer a ese vasto imperio, con todos los privilegios que éste tenía. Tampoco eran numerosos, se agrupaban en puñados de hombres, aun cuando aparecían en las fronteras como invasores y salteadores triunfantes. No introdujeron nuevas instituciones ni nuevas ideas. El proceso de la decadencia tuvo que ver principalmente con el gran incremento de la soldadesca bárbara mercenaria en el imperio. Segundo, el debilitamiento del poder central, comparado con poderes locales de la clase pequeña, que cada vez era más pudiente, especialmente la de los grandes terratenientes. Y tercero, el ascenso de la Iglesia católica, desde una posición oficial que se le había permitido, y que pronto, con el paso del tiempo, iría calando en cada uno de los rincones de la sociedad, dándole al imperio ese sustento esencial que había perdido en su esencia moral, en su esencia romana. Todo lo sucedido provocó que la civilización romana no pudiera mantener por más tiempo el método vigoroso y universal del gobierno local subordinado al central. El mecanismo impositivo fue debilitándose gradualmente, también se debilitó la acción burocrática al adquirir cierta independencia. No podemos olvidar, ciertamente, que hubieron invasiones, como por ejemplo la de Alarico, donde se saqueó Roma, pero esto es solo una mínima parte. El hecho de que la estructura sobre la cual reposó nuestra civilización unida en sus primeros 5 siglos fue el ejército romano. La clave está en el gobierno. Cuando el gobierno autónomo cayó, la persona indicada y necesaria para ejercer la autoridad no era otra sino que el comandante en jefe del ejército, que en pocas palabras significa emperador. El ejército hacía y deshacía emperadores. El ejército diseñaba, ordenaba y aún prestaba su apoyo para la construcción de las grandes carreteras del imperio. Era el ejército el que aseguraba el orden civil de ese vasto organismo. La transformación del ejército romano durante los primeros 4 siglos es la que puede explicar el cambio. El ejército tuvo 3 etapas de cambio. La primera de ellas, a principio del imperio, justamente cuando se fundaba la Iglesia Católica, el ejército era ante todo profesional, y sus componentes se reclutaban en los territorios conquistados por Roma. En su segunda etapa, que correspondió al principio de un decaimiento de las letras y las artes, el ejército llegaba a ser una entidad puramente profesional y extraída del elemento más desafortunado de la sociedad romana. El reclutamiento se hacía más difícil y se acostumbró a ofrecer a las tribus hambrientas, allende a los límites imperiales, la ventaja de la residencia con la condición de que sirvieran en el ejército romano. A esta altura tenemos no solo el empleo constante y creciente de tropas bárbaras, atraídas al ejército regular, sino también la aceptación cada vez más frecuente de cuerpos enteros en bloque bajo el mando de sus conductores locales. En la tercera y última etapa, que fue la destinada a ver la gran convulsión del siglo V, el ejército, aunque no enteramente bárbaro, aún lo era ya en su parte vital. Grupos considerables de sus miembros hablaban solo apenas latín y griego. En síntesis, lo sucedido fue una transformación interna de la sociedad romana, durante la cual las funciones principales del gobierno recayeron en los jefes de las fuerzas auxiliares del ejército. Y como esas fuerzas se componían entonces de elementos generalmente bárbaros, también fueron bárbaros los nuevos gobiernos locales.
el cese gradual de la autoridad imperial en la Europa del Oeste, la caída del poder y la organización unida no vino del exterior, fue un cambio interno. Por todo esto afirmamos como principal causa de la caída romana la pérdida de las viejas costumbres y religión que tanta grandeza le dieron a Roma, la desmoralización de su cúpula de gobernantes y esencialmente de su ejército, que era el que sostenía a los gobernantes. Esto ha sido la clase de hoy sobre la caída del Imperio Romano. Hasta la próxima. ¡Hermanos! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.